Bueno, yo he trabajado lo que he llamado el marco tridimensional. Es una propuesta nueva para las ciencias de la conducta y tenemos aquí en el país una maestría en terapia familiar, que es una maestría líder en ese campo profesional. O sea, la maestría es la que atrae más estudiantes en el país y, y se basa en el marco tridimensional. Todo comenzó con el descubrimiento de vergüenza, miedo y culpa en el capítulo 3 de Génesis. Yo sé que ustedes han visto Génesis capítulo 3 y después de la caída hay tres reacciones del ser humano caído, que son vergüenza cuando se cubren, miedo cuando se esconden y culpa cuando buscan a quien echarle la culpa. Yo, como es mi área de trabajo y de investigación, he hecho una investigación bibliográfica muy amplia y he comprobado que esas tres emociones son fundamentales en el comportamiento humano. Incluso el cerebro humano tiene una estructura para soportar esas tres emociones básicas. De ahí he planteado tres tipos de personas y cómo esos tres tipos de personas son proclives a enfermedades determinadas. Todo esto con mucha base en las investigaciones profesionales y en el trabajo clínico con personas. Pero hoy simplemente voy a presentar eh, cómo la crianza influye en todo esto. Voy a tratar de definir tres necesidades básicas de la crianza. Yo quiero sugerir en primer lugar que criar significa eh, crear una relación de confianza con los hijos. Y que eso significa básicamente no meter miedo. Que los hijos ven a papá y a mamá como un punto de apoyo. Eso en los primeros meses de la vida es crucial. Cuando un niño recién nacido se enfrenta a algo nuevo o a un peligro, se agarra de sus padres. Se agarra de sus padres, porque necesita ese punto de apoyo para enfrentar todo lo que venga. Entonces los padres tienen que crear ese ambiente, o sea, ser papá y mamá debe significar crear esa relación de confianza con los hijos y no ser padres a los que se le tiene miedo. O sea, padres a los que se le tiene miedo no van a lograr lo mejor de los hijos y muchas veces van a traumatizar a los hijos y predisponerle a trastornos mentales. Es interesante que los pasajes del Nuevo Testamento que hablan de la crianza eh, claramente nos dirigen a una crianza positiva. Miren cómo dice Efesios capítulo 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, no metan miedo, no provoquen resentimiento en los hijos. Yo pienso que con demasiada frecuencia hemos manejado la vara y los versículos en Proverbios que hablan de la vara para meter miedo a los hijos. Y meter miedo es dañino. Y además este versículo nos dice que no lo hagamos, no provoquéis a ira. O sea, provocar a ira es maltratar a los hijos, es asediar a los hijos con una actitud que les atemoriza.
Entonces tenemos que practicar una crianza que cree confianza y no una actitud de resentimiento, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Todo esto en el texto griego sugiere el uso de la palabra, o sea, criarlo con una amonestación del Señor. Yo pienso que cuando damos esta confianza, estamos llenando una necesidad de nuestros hijos. Y como he explicado antes, esto significa que pasamos tiempo con ellos, que jugamos con ellos, que reímos con ellos, que viajamos con ellos, que comemos con ellos, que vamos a la iglesia con ellos, de modo que ellos nos ven a nosotros como su punto de apoyo fundamental. Cuando se crea ese vínculo con nuestros hijos, les protegemos de lo que está pasando en la sociedad. Todo lo contrario, cuando usamos una crianza con miedo, indirectamente les empujamos a caer en las manos de lo que pasa fuera de la casa. Esto significa una crianza basada en meter miedo, castigo físico, imposición, todo lo que implica meter miedo, tiende a formar una persona que hemos llamado tipo A. El tipo A es lo mismo que en la clasificación tradicional de Hipócrates se llama el colérico. Es una persona irritable, es una persona impositiva, una persona impaciente, una persona trabajadora, quizás está en exceso, y una persona proclive al ataque de pánico e incluso a la locura. En Inglaterra se hizo una investigación que demostró que el 80% de los esquizofrénicos se habían criado bajo una situación de maltrato físico. O sea, meter miedo forma una personalidad que fácilmente hace un ataque de ansiedad, de pánico. Porque el pánico es miedo. El pánico es miedo. Y entonces la persona tipo A es más proclive a hacer un ataque de pánico o un delirio de persecución, que es también miedo. Incluso enfermedades que llamamos psicosomáticas, que son enfermedades psíquicas, pero que tienen que ver con nuestras emociones. Por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, la tiroides, son enfermedades que son equivalentes del pánico. Equivalentes del pánico, o sea, tienen una fisiopatología similar al ataque de pánico. Y cuando uno busca a la persona que sufre de estas cosas, la familia en que se crió, los detalles de la personalidad coinciden con el ataque de pánico. Te estoy diciendo que un error de la crianza es meter miedo y que lo que debemos hacer correctamente es criar en la confianza. Una segunda necesidad de la crianza es crear en los hijos lo que se llama sentido de pertenencia. O sea, que ellos se sientan parte de una familia, que pertenecen a la familia. Lo contrario es ponerlos a pasar vergüenza. La sensación de no ser querido, de no pertenecer a una familia. Comento que los niños deben sentir seguridad de ser parte de una familia. Lo contrario de eso es rodar de casa en casa. Después del divorcio, estos niños viven con la tía, con la abuela, con mamá, con papá, pero no con la seguridad
de que están en una casa a la que ellos pertenecen. Castigos en público, poner los niños a pasar vergüenza, tiene el mismo efecto. A veces para disciplinarlos usamos métodos que avergüenzan. Todo lo que causa vergüenza impide desarrollar el sentido de pertenecer. Incluso hay un dicho que yo no sé cómo se inventó, pero muchas familias le dicen a un hijo, de juego se lo dicen: a ti te encontramos en la calle, tú no eres hijo de mamá y de papá. Y hay hijos que se crían con eso que alguien se lo metió en la cabeza, quizá un hermano, quizá uno de los padres, una tía, alguien de juego o de malicia le dijo eso. Todo eso construye una personalidad sin sentido de pertenencia. Y no tener sentido de pertenencia significa que uno es una víctima fácil de todo lo malo que se mueve en la sociedad. O sea, sentido de pertenencia significa que tengo resistencia a lo que pasa en la sociedad. Paradójicamente, la sobreprotección, cuando protegemos demasiado a un hijo, que no le permitimos desarrollar autosuficiencia, tiene el mismo sentido paradójico, porque criamos un hijo con una necesidad excesiva de afecto y más proclives a frustrarse y a caer en sentimientos de vergüenza. La crianza basada en pasar vergüenza produce el tipo A. Es una persona tímida, es un buscador de afecto, necesita que le quieran, siempre está buscando que le quieran, por eso es una persona complaciente, manipuladora, que no discute con nadie, que quiere un mundo bonito a su alrededor, pero es también una persona con dejadez, que le falta a veces emprendimiento, iniciativa, que deja la cosa a medio talle. Este tipo A es proclive a las adicciones, a todas las adicciones químicas y conductuales. Adicciones químicas son las adicciones que conocemos a las drogas y conductuales son adicción al sexo, adicción al juego, adicción a la comida y muchísimas otras conductas a las que uno puede quedar atrapado. Pero siempre es una persona, como llamamos tipo B, dominado por el sentimiento de vergüenza. Anoche precisamente yo veía en la televisión y estaban hablando de los criminales en serie en Estados Unidos. Y el programa decía, no sabemos de dónde viene, cómo se forma y qué hay en el cerebro de estas personas. Y yo le dije a Fiordalisa, a mi lado, ellos no lo saben, pero yo se lo puedo explicar de dónde viene. O sea, los criminales en serie son adictos al crimen como cualquier adicción. Y su personalidad es la misma que la de otras adicciones. Son personas afables, complacientes, risueñas, fáciles y con el mismo tipo de trauma y experiencia familiar característico del tipo B. O sea, el criminal en serie es un adicto al crimen, igual que hay adictos al robo y hay adictos a la comida y hay adictos al sexo. Cualquier conducta puede ser la base de una adicción, pero debe ser en una persona, generalmente es en una persona de la que llamamos tipo B, con estos antecedentes en la crianza. Y finalmente, la crianza debe formar un sentido de dignidad en la persona, en lugar de culpa, un sentido de dignidad. O sea, tengo que sentirme cómodo conmigo mismo.
No me puedo sentir en falta. Hay personas que la crianza les construye un sentimiento de culpa, se sienten en falta, eso maneja su personalidad. El otro versículo del Nuevo Testamento, solo 2 versículos del Nuevo Testamento hablan de la crianza. Está en Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Fíjense que el énfasis está tanto aquí como el verso en Efesios, en no abusar de él. Pero aquí usa otra expresión, no exasperéis, para que no se desalienten, para que no se desanimen. Y ese desanimarse podría tener que ver con el sentimiento de sentirme en falta. Entonces, un tercer error de la crianza es una crianza que echa la culpa, que culpabiliza, que maneja un sentimiento de culpa excesivo en la crianza de los hijos. La crianza basada en la culpa impone exigencias excesivas. Hay familias que crían a los hijos como si fuera una academia militar, como si fuera una academia militar. Padres que solo saben exigir, padres que no felicitan, que no aplauden, que no celebran la buena conducta. Solo saben poner exigencias. Eso forma una persona tipo C, es un perfeccionista que se exige más de la cuenta. Es una persona pesimista que tiende siempre a ver el lado negativo de las cosas. Es una persona súper responsable, una persona con una abnegación excesiva que se sacrifica por todo el mundo, se olvida de sí mismo, de sus propias necesidades. Es una persona tipo C. Y esta es la persona que desarrolla una depresión. Es una persona que desarrolla una depresión. O lo que hoy día se llama enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes. Si ustedes lo buscan en el buscador, van a ver que hay un centenar de enfermedades autoinmunes. Y todas son enfermedades equivalentes de la depresión, aunque son enfermedades físicas. Otras enfermedades relacionadas con la depresión son el cáncer. Si ustedes buscan la persona que se enferma de cáncer, van a ver que es una persona tipo C. Es una persona perfeccionista, pesimista, responsable en extremo, con un exceso de abnegación. O sea, la gente que se enferma de cáncer no son personas irresponsables, no son tigres. Son personas demasiado responsables, demasiado serias, porque están dominadas por el sentimiento de culpa. Lo mismo pasa con los trastornos gastrointestinales. La gente que se enferma del estómago son tipo C casi como regla. Y son enfermedades que equivalen a una depresión en realidad. En resumen, yo les estoy diciendo que hay 3 errores básicos de la crianza. Y esos errores son una crianza de meter miedo, una crianza de poner los hijos a pasar vergüenza y una crianza de echar culpa sobre los hijos. Y que esa crianza crea las condiciones para el trastorno físico y mental. Si quieren saber el origen de los trastornos mentales, tiene que ver con estos errores de la crianza. Esto solo no produce la enfermedad mental, pero hay otras cosas que pasan después que se suman y contribuyen a su desarrollo. Y para evitar esto, para criar hijos felices, tenemos que criar en la confianza. Hijos que sean nuestros amigos y amigas. Tenemos que criar hijos que tienen seguridad de pertenecer de manera incondicional a una familia. No que apoyemos sus errores,
pero sí que les demos una seguridad incondicional de que somos sus padres y que ellos son nuestros hijos y que estamos dispuestos a luchar siempre por ellos. Eso es lo que se llama sentido de pertenencia. Un, un requisito fundamental de la salud mental. Y finalmente, en lugar de echar culpa, tenemos que promover la dignidad de nuestros hijos. Y eso se promueve cuando somos afirmativos y les celebramos las cosas positivas, les verbalizamos las cosas positivas que ellos tienen. Si nosotros criáramos nuestros hijos con estas tres herramientas, confianza, sentido de pertenencia, dignidad, estaríamos criando hijos felices. Hijos que luego serían mejores padres y madres de familia. E hijos que luego serían ciudadanos responsables.